Me animé a enviarles esta historia porque, después de mucho pensarlo, creo que merece ser compartida. Llevo más de 2 décadas en las carreteras, y aunque he vivido muchas experiencias a lo largo de estos años, nunca había tenido algo tan extraño y aterrador como lo que me pasó una noche en un tramo desolado de la carretera. No suelo hablar de esto, pero sé que este canal es un espacio para que compartamos nuestras vivencias y advertencias con otros compañeros. Lo que les voy a contar sucedió hace algunos meses, en una noche fría de diciembre. No busco que me crean, solo quiero que estén alerta porque a veces en las rutas más solitarias nos encontramos con cosas que simplemente no tienen explicación. Aquí les dejo mi relato, esperando que, si algún día se encuentran en una situación similar, lo recuerden y tomen precauciones. Era una noche fría de diciembre, una de esas donde la niebla se cuela entre los cerros y cubre la carretera como una manta espesa. La ruta estaba particularmente desierta, lo cual era raro, considerando que siempre había tráfico de noche, sobre todo con la cercanía de las festividades. Sin embargo, apenas vi un par de autos en el trayecto. El cansancio empezaba a hacer mella, pero con un café fuerte y la música me mantenía alerta. Iba por el kilómetro 250, un tramo conocido por sus curvas peligrosas y accidentes. Había pasado por ahí infinidad de veces y siempre me ponía más atento. Fue entonces cuando vi algo que me hizo reducir la velocidad. A un costado de la carretera, vi un auto con el capó levantado. El coche estaba detenido y a su lado, un hombre inclinado sobre el motor, como si estuviera intentando arreglar algo. Parecía una escena típica de una avería nocturna, pero algo me pareció extraño. El auto no tenía luces de emergencia encendidas, ni siquiera las de posición. Aún así, me detuve unos metros adelante, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Como trailero siempre he creído en ayudar a otros en la carretera. Uno nunca sabe cuándo le tocará a uno estar en problemas. «Buenas noches, ¿todo bien?», pregunté mientras me acercaba al hombre. No obtuve respuesta. El tipo seguía inclinado sobre el motor como si no me hubiera escuchado. Intenté de nuevo, esta vez elevando la voz. «Oye, amigo, ¿necesitas ayuda?». Nada. Me acerqué aún más, pero al llegar junto al auto me di cuenta de que no había nadie ahí. El motor estaba perfectamente cerrado, el capó no estaba levantado como había visto desde mi camión, no había rastros de alguna persona. La sensación de inquietud comenzó a invadirme. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que el hombre se hubiera ido, pero era imposible. La carretera estaba desierta y no había dónde esconderse en ese tramo. «Esto no es posible», murmuré para mí mismo, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Volví a revisar el coche. Estaba en perfectas condiciones, no mostraba señales de avería. Era como si lo que había visto antes hubiera sido un espejismo. Entonces, una ráfaga de viento helado sopló, haciendo que una sensación de angustia me recorriera el cuerpo. Decidí que era mejor alejarme y continuar mi viaje. Al fin y al cabo, ya había hecho mi parte, aunque fuera en vano. Me subí de nuevo al camión, encendí el motor y comencé a avanzar. Pero algo no estaba bien. El aire en la cabina se sentía denso, pesado. Sentí una presencia, una especie de sombra invisible que me observaba. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre inclinado sobre el motor. No podía dejar de pensar en cómo había desaparecido. Unos kilómetros más adelante, la radio comenzó a emitir estática. Cambié de estación, pero todas estaban igual. De repente, la estática se transformó en un susurro, una voz baja y casi inaudible. Me estremecí. Parecía que alguien estaba tratando de comunicarse a través del radio, pero la señal era tan débil que no lograba entender. «¿Quién eres?», pregunté, sintiéndome un poco tonto por hablarle a la radio. La voz en la estática continuó, ahora más clara, pero seguía sin poder comprender lo que decía. Entonces,
La estática cesó abruptamente, dejando solo un silencio sepulcral en la cabina. Miré a mi alrededor esperando encontrar algo, pero solo estaba yo y el camino. Intenté distraerme con pensamientos sobre el destino de la carga y sobre la familia que me esperaba en casa, pero cada vez que lo hacía, la imagen del auto y el hombre regresaba, como una sombra persistente en mi mente. La sensación de ser observado no se desvanecía y en más de una ocasión miré por el retrovisor esperando ver algo o alguien. Nada. Finalmente, decidí que era mejor parar en la siguiente estación de servicio para despejarme. Necesitaba un descanso y tal vez un poco más de café. Cuando llegué, el lugar estaba desierto. Solo un par de luces iluminaban la pequeña tienda y las bombas de gasolina. Me estacioné y bajé del camión, pero el ambiente frío y la quietud del lugar me hicieron sentir aún más incómodo. Entré en la tienda, donde un joven empleado estaba medio dormido detrás del mostrador. Le pedí un café y traté de entablar una conversación para distraerme de los extraños eventos de la noche. «Está bastante desolado por aquí, ¿no?», comenté, esperando que el joven me diera alguna explicación. «Sí, últimamente no pasa mucha gente a estas horas», respondió sin mucho interés. Me llevé el café al camión y justo cuando estaba por subir, noté algo en el parabrisas. Era una marca, como si alguien hubiera pasado la mano por el cristal. Miré más de cerca y lo que vi me hizo retroceder un paso. Eran huellas de manos, y no eran humanas, parecían demasiado grandes, demasiado alargadas como garras. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No podía explicarlo, no tenía sentido. Subí rápidamente al camión, cerré las puertas y arranqué el motor, decidido a salir de ahí lo más pronto posible. Mientras me alejaba de la estación, algo en el retrovisor llamó mi atención. Allí, en la parte trasera de la cabina, vi una figura oscura, una sombra que no debía estar ahí. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba fijamente, esperando que la figura desapareciera como antes, pero no lo hizo. Parecía mirarme, aunque no tenía rostro. Solo era una masa de oscuridad que emanaba una sensación de pura maldad. Aceleré, con el corazón latiéndome en la garganta, y la figura en el retrovisor seguía ahí, moviéndose de un lado a otro como si estuviera flotando. No podía soportarlo más. Solté un grito y golpeé el retrovisor con la mano, intentando deshacerme de la visión. El retrovisor se soltó y cayó, dejando de reflejar la horrible figura. Pero incluso sin el espejo, la sensación de ser seguido no desapareció. Conducí a toda velocidad hasta que finalmente vi las luces de una ciudad en la distancia. El miedo comenzó a disiparse solo un poco, pero no del todo. Me dirigí directamente a la base de la empresa para entregar la carga y dar por terminado el viaje. Al llegar, los empleados de la noche se acercaron para ayudar con la descarga, pero yo estaba demasiado perturbado para hablar. Solo quería irme a casa y olvidarme de todo. Sin embargo, uno de los trabajadores notó algo en la parte trasera de la cabina y se detuvo. «Oye, ¿qué pasó aquí?», preguntó señalando el remolque. Me acerqué, con el estómago hecho un nudo, y vi lo que señalaba. Había marcas profundas, como arañazos, en la parte trasera del camión. Eran largas y profundas, como si algo con garras afiladas hubiera intentado abrirse paso desde afuera. No supe qué decir. Me quedé mirándolo en silencio, sintiendo que lo que había ocurrido esa noche no era algo que pudiera explicar fácilmente. Al final, solo me despedí con un nudo en la garganta y me fui a casa, intentando dejar atrás lo sucedido. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, siento un escalofrío recorrerme. No sé qué fue lo que vi, o si fue real o producto de mi cansancio, pero lo que sí sé es que algo en ese lugar no está bien. Y cada vez que veo un auto averiado en la carretera, pienso 2 veces antes de detenerme. La vida en la carretera siempre tiene sus riesgos, pero hay cosas para las que uno nunca está preparado. A veces, el peligro no viene en forma de un accidente o un asalto, sino en cosas que no se pueden ver,
cosas que se esconden en las sombras y te siguen sin que te des cuenta. Mi vida como trailero sigue, pero esa noche siempre estará conmigo, como una advertencia de que en la carretera no todo es lo que parece. Llevo muchos años en la carretera, y aunque he visto y vivido cosas que no tienen explicación, hay una experiencia en particular que nunca he podido olvidar. Es algo que me sucedió hace unos años y que hasta hoy no me había atrevido a compartir, pero después de seguir su canal y escuchar las historias de otros compañeros, sentí que era hora de sacar esto de mi pecho. Lo que van a escuchar a continuación es un relato real, algo que me ocurrió en una noche oscura en la carretera. Espero que, al compartirlo aquí, pueda finalmente encontrar un poco de paz. Y quién sabe, tal vez algunos de ustedes también hayan pasado por algo similar. La vida en el camino nunca es fácil. Pasas días, a veces semanas, lejos de tu familia, lejos de la comodidad de un hogar. La carretera se convierte en tu mejor amiga y peor enemiga. Aprendes a convivir con el cansancio, con la soledad, con el peso de la responsabilidad que llevas en el tráiler. Pero lo más difícil, lo que más me ha costado aceptar, es el miedo. Porque cuando la noche cae y la carretera se convierte en un río oscuro que fluye hacia lo desconocido, el miedo se apodera de ti, incluso si no quieres admitirlo. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba. Había salido de Monterrey al amanecer con un cargamento de maquinaria pesada que tenía que entregar en Guadalajara. El viaje había sido largo, pero sin contratiempos. La radio era mi única compañía, emitiendo música norteña y comentarios de locutores que hablaban de la última novedad en la política. Todo iba bien hasta que la noche comenzó a caer. Siempre me ha gustado conducir de noche. El tráfico es menos denso, la carretera es más tranquila. Pero esa noche algo se sentía diferente. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si algo estuviera a punto de pasar. Desestimé la sensación, achacándola al cansancio acumulado. Decidí que lo mejor era buscar un lugar para descansar un par de horas. Mientras avanzaba por la carretera, mis faros iluminaron algo a lo lejos. Un camión estaba estacionado en el arcén, con las luces encendidas y las puertas abiertas. Al principio no le presté mucha atención, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que no había nadie alrededor. Pensé que tal vez el conductor había tenido que salir de urgencia, quizás una avería o alguna necesidad. Mi primera reacción fue seguir de largo. No era la primera vez que veía un camión abandonado en la carretera, pero algo dentro de mí me obligó a detenerme. Quizás era esa sensación de que algo no estaba bien. Quizás era la culpa de no querer dejar a alguien en problemas sin al menos ofrecer ayuda. Así que, contra mi mejor juicio, detuve el tráiler a unos metros del camión. Apagué el motor, dejando solo las luces encendidas, y bajé del tráiler. El aire nocturno estaba frío, más de lo que debería para esa época del año. Caminé hacia el camión, llamando en voz alta. «Oye, compañero, ¿todo bien?», pregunté, esperando que alguien respondiera. No hubo respuesta, solo el sonido del viento susurrando entre los árboles al borde de la carretera. Me acerqué más, hasta quedar a un par de metros del camión. Las puertas delanteras estaban abiertas de par en par, como si el conductor hubiera salido deprisa. Eché un vistazo al interior, esperando ver algún signo de vida, pero estaba vacío. Fue entonces cuando algo cambió. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal y la piel se me erizó. Sentí que alguien me observaba, que había algo o alguien más allí conmigo. Giré rápidamente, esperando ver a alguien parado detrás de mí, pero no había nadie. «Hola», llamé de nuevo, esta vez con un tono de voz que revelaba mi nerviosismo. Nada, solo el silencio. Decidí no tentar más a la suerte. Algo dentro de mí me decía que me alejara, que regresara a mi tráiler y siguiera mi camino. Mientras me daba la vuelta para regresar, escuché un sonido que me heló la sangre.
el crujido de una puerta cerrándose detrás de mí. Me volví rápidamente, pero el camión seguía tal como lo había dejado. Las puertas seguían abiertas. Sin embargo, el sonido había sido real. Lo había escuchado. De eso no había duda. Apresuré el paso, casi corriendo de regreso a mi tráiler. Una vez dentro, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. No quería quedarme ni un segundo más en ese lugar. Al mirar por el retrovisor, mi corazón casi se detuvo. El camión, el mismo que había visto estacionado con las luces encendidas, ya no estaba allí. Había desaparecido. No había rastro de él en la carretera. Era como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Había imaginado todo? ¿Era el cansancio jugando con mi mente? Pero no, sabía que lo había visto. Sabía que había algo raro en ese camión. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y me alejé de allí lo más rápido que pude. La carretera se extendía frente a mí, pero ya no se sentía segura. Cada sombra, cada curva parecía esconder un peligro desconocido. La radio, que antes había sido una distracción agradable, ahora solo emitía un zumbido molesto que decidí apagar. Los kilómetros pasaron lentamente y la sensación de ser observado no desapareció. Sentía que algo estaba detrás de mí, siguiéndome, acechándome. Miraba constantemente por los espejos, esperando ver algo extraño, pero la carretera seguía vacía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una estación de servicio. Me detuve y apagué el motor, pero no bajé del tráiler de inmediato. Necesitaba calmarme, intentar racionalizar lo que había ocurrido. Respiré hondo y salí del camión. El frío seguía allí, más intenso que antes, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno. Caminé hacia la tienda, pensando en tomar un café o cualquier cosa que me ayudara a despejar la mente. El encargado de la estación, un hombre mayor de cabello canoso y ojos cansados, me miró con curiosidad cuando entré. «Buenas noches, ¿todo bien?», me preguntó con una voz grave. «Sí, bueno, creo que sí», respondí, sin saber muy bien cómo explicar lo que había pasado. Me acerqué al mostrador con el café en la mano y, después de un momento de duda, decidí contarle al hombre lo que había visto en la carretera. Tal vez él podría ofrecerme alguna explicación, alguna historia que hiciera todo más fácil de entender. Vi un camión estacionado en la carretera, con las luces encendidas y las puertas abiertas, comencé. Pero cuando me acerqué para ver si alguien necesitaba ayuda, el camión desapareció, se esfumó. El hombre me miró fijamente, su expresión se endureció y un brillo de reconocimiento apareció en sus ojos. Parecía que ya había escuchado una historia similar antes. «No eres el primero que ve ese camión», dijo en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto. «Ese camión ha sido visto por varios conductores en esta zona durante años. Siempre aparece en el mismo tramo de la carretera, siempre con las luces encendidas y las puertas abiertas. Pero nadie sabe qué pasó con el conductor, ni por qué desaparece de esa manera». Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cómo era posible? ¿Un camión fantasma? Nunca había creído en esas cosas, pero lo que había visto esa noche y ahora con lo que me contaba el hombre me hacía dudar. Dicen que hace muchos años un trailero perdió el control de su camión en una de las curvas y se salió de la carretera, continuó el hombre. El camión quedó colgando del borde del barranco, pero antes de que pudieran rescatarlo, cayó al vacío. Nunca encontraron el cuerpo del conductor. Desde entonces, algunos dicen que su camión aparece en la carretera, como si aún estuviera buscando una forma de volver a casa. Mis manos comenzaron a temblar. Quería pensar que todo era una coincidencia, que tal vez había una explicación racional para lo que había visto. Pero el miedo se había arraigado en mi mente y cada palabra del hombre solo alimentaba ese terror. Pagué el café y salí de la tienda, deseando estar lejos de ese lugar. Al regresar a mi tráiler, no pude evitar mirar alrededor, esperando ver algo extraño,
algo que no debería estar allí. El resto del viaje fue una tortura. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese camión desapareciendo en la oscuridad. Cada vez que veía luces en la distancia, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera el mismo camión, que volviera a aparecer de la nada. Finalmente, llegué a Guadalajara sin más incidentes, pero algo en mí había cambiado. La carretera ya no era solo una vía para llegar a mi destino, se había convertido en un lugar lleno de incertidumbre y miedo. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, mi corazón se acelera y mis manos se tensan en el volante. No he vuelto a ver el camión, pero el recuerdo de esa noche sigue tan vivo como el día que ocurrió. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. La carretera es testigo de muchos de esos misterios y como trailero aprendes a convivir con ellos, pero hay noches, como esa, que desearías no haber vivido, que desearías poder olvidar, porque aunque sigas conduciendo, aunque el sol vuelva a salir, el miedo nunca desaparece del todo. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que me marcó de por vida. Soy un trailero de vieja escuela y aunque he escuchado muchas historias extrañas en mis años de carretera, nunca pensé que algo así me sucedería a mí. Después de mucho tiempo guardando silencio, he decidido enviarles este relato con la esperanza de que puedan narrarlo y advertir a otros compañeros de lo que podrían encontrarse en esas carreteras solitarias. Esto no es una historia inventada, sino una vivencia real que hasta hoy me sigue atormentando. Lo que van a escuchar es algo que no he podido explicar, y aunque muchos no lo crean, yo sé lo que vi y lo que sentí aquella noche. Espero que, al escuchar mi relato, comprendan que en la carretera hay más que simples caminos. Hay cosas que van más allá de lo que podemos entender. Aquí les dejo mi historia, para que la compartan con todos los que, como yo, se enfrentan a lo desconocido en cada kilómetro que recorren. Siempre he sido escéptico en cuanto a las historias de fantasmas que los colegas cuentan en las paradas. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, lo que viví aquella noche me hizo dudar de mi cordura, y por primera vez en mi vida, deseé nunca haber salido de casa. Era una noche de invierno, fría y oscura, como muchas otras. Me encontraba en la carretera 57, cerca de San Luis Potosí, llevando un cargamento de autopartes hacia la frontera. No había luna, y la única luz provenía de los faros de mi camión. El tráfico era escaso, apenas algunos vehículos pasaban de vez en cuando, y la radio estaba sintonizada en una estación de música norteña, lo único que me mantenía despierto. Llevaba horas conduciendo sin parar, y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Decidí buscar un lugar para descansar, quizás una parada donde pudiera tomar un café y estirar las piernas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, en mi espejo retrovisor, noté la presencia de un taxi amarillo. Algo no cuadraba. Un taxi en medio de la carretera, tan lejos de cualquier ciudad, era raro. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez era un conductor que había terminado su turno y se dirigía a casa. Pero cuanto más lo observaba, más me inquietaba. El taxi mantenía una distancia constante, siempre en mi punto ciego, como si no quisiera que lo viera directamente. Pasaron los kilómetros y el taxi seguía ahí, siguiéndome. Encendí las luces interiores de la cabina, buscando una distracción, pero mi mente volvía una y otra vez al taxi. Decidí reducir la velocidad para que me rebasara, pero en lugar de pasarme, el taxi también disminuyó su velocidad, manteniéndose siempre detrás de mí. El tiempo pasaba, y la inquietud comenzó a transformarse en temor. Mis manos sudaban en el volante, y mi respiración se volvió más rápida. ¿Quién podía estar conduciendo ese taxi? ¿Y por qué me seguía? La radio comenzó a perder señal, dejando solo un zumbido estático que me ponía los nervios de punta. Finalmente, decidí que tenía que enfrentarme a lo que sea que estuviera ocurriendo. Busqué una pequeña salida en la carretera,
un lugar donde pudiera detenerme y dejar que el taxi pasara. Encontré una área de descanso desierta y apagué el motor. Todo quedó en silencio, salvo el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Esperé, mirando fijamente el retrovisor, pero el taxi no apareció. Abrí la puerta de la cabina y bajé, mis botas resonando en el asfalto. Miré en todas direcciones, pero no había rastro del taxi. No podía creerlo. Había estado justo detrás de mí todo ese tiempo y ahora simplemente había desaparecido. ¡Qué demonios!, murmuré para mí mismo. Encendí un cigarro con la esperanza de calmar mis nervios. Tal vez había imaginado todo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Decidí volver al camión y continuar mi camino, pero antes de que pudiera subir, un ruido llamó mi atención. Era un sonido lejano, como el zumbido de un motor proveniente de la oscuridad. El taxi amarillo apareció de nuevo, saliendo de la nada, sus luces cegadoras apuntando directamente hacia mí. El motor rugió, y por un momento pensé que iba a embestirme. Retrocedí de golpe, tropezando y cayendo al suelo. Pero el taxi se detuvo a unos metros de mí, su motor zumbando en un tono bajo y constante. Me levanté, con el corazón en la garganta, y di un paso hacia el taxi. Quería ver quién estaba al volante, quién era el maldito loco que había estado siguiéndome. Pero cuando llegué a la ventana, la oscuridad del interior me impidió ver algo. Toqué el vidrio con los nudillos, esperando alguna respuesta. Nada, ni un movimiento, ni una señal de vida dentro del vehículo. ¿Hola? ¿Todo bien?, pregunté, aunque mi voz apenas fue un susurro. El motor del taxi se apagó de repente y el silencio se hizo más denso. Al acercar mi rostro al vidrio, noté algo extraño. A través del reflejo de las luces del camión, pude ver una figura en el asiento del conductor, pero era vaga, borrosa, como si estuviera hecha de humo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza y di un paso atrás, tropezando con mis propios pies. Fue entonces cuando vi algo que me congeló la sangre. La figura levantó la cabeza y unos ojos brillantes, como dos carbones encendidos, se fijaron en mí. No sé si fue el miedo o la sorpresa, pero en ese instante sentí una presión en el pecho que me dejó sin aliento. Sin esperar más, corrí de vuelta a mi camión y cerré la puerta de golpe. Giré la llave y el motor rugió al encenderse. Miré una vez más hacia el taxi, pero ya no estaba. La carretera estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Arranqué el camión y aceleré, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Manejé sin parar, sin mirar atrás, con la esperanza de dejar atrás esa pesadilla. Pero, por más que avanzaba, el sentimiento de ser observado no me abandonaba. La carretera se sentía más oscura, más opresiva, y cada sombra en el camino me hacía estremecer. Pasaron horas antes de que me sintiera lo suficientemente seguro para detenerme nuevamente. Encontré una gasolinera abierta y me estacioné, necesitando desesperadamente un descanso. Bajé del camión y entré en la tienda, donde un hombre mayor atendía el mostrador. «Buenas noches», dije con voz temblorosa. «¿Podría darme un café?». El hombre me miró con curiosidad y luego señaló hacia la cafetera. «Sírvete tú mismo». «¿Estás bien, amigo? Pareces haber visto un fantasma». Reí nerviosamente, aunque sabía que no era muy lejos de la verdad. Mientras llenaba mi taza, traté de olvidar lo que había visto, de convencerme a mí mismo de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando volví al camión, algo más me esperaba. En el parabrisas había una mancha, como si alguien hubiera pasado su mano sobre el vidrio empañado. Me acerqué para inspeccionarla y mi corazón se detuvo al ver que la mancha tenía la forma de un rostro, el mismo rostro que había visto en el taxi. Los mismos ojos brillantes, la misma expresión vacía. Solté la taza de café, que cayó al suelo y se rompió, esparciendo líquido caliente por todas partes. Me alejé de inmediato,
Incapaz de soportar la visión de ese rostro, sentí una opresión en el pecho, una sensación de desesperanza que no podía sacudirme. Subí al camión, decidido a irme de allí lo más rápido posible. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi el taxi amarillo estacionado detrás de mí, exactamente en el mismo lugar donde había aparcado. No podía más. Arranqué el motor y salí disparado de la gasolinera, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en alejarme de ese lugar maldito. No sé cuánto tiempo conduje aquella noche. Solo recuerdo el miedo constante que me atenazaba. La carretera parecía interminable y cada vez que miraba por el espejo esperaba ver ese taxi detrás de mí. Sin embargo, no volvió a aparecer. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar en el horizonte, me permití detenerme. Me estacioné a un lado de la carretera y apagué el motor, dejándome caer sobre el volante. La luz del día trajo una sensación de alivio, pero el recuerdo de lo que había visto seguía ahí, como una sombra persistente en mi mente. Nunca más volví a ver ese taxi amarillo. No sé si fue real, una alucinación o algo más allá de mi comprensión. Pero desde esa noche, la carretera ya no es la misma para mí. Cada vez que salgo a conducir, lo hago con el temor de que en algún momento ese taxi reaparezca, siguiendo mis pasos, esperando en la oscuridad. Lo único que sé con certeza es que nunca volveré a viajar de noche por esas carreteras. Algunas cosas es mejor no intentar comprenderlas y otras, como el taxi amarillo, es mejor dejarlas en el olvido, donde pertenecen. He decidido enviar este relato a este canal porque creo que más de uno de ustedes ha pasado por algo similar y tal vez al escucharlo encuentren algún consuelo o al menos una advertencia de que la carretera tiene sus propios misterios. No pretendo asustar a nadie, solo quiero contar mi historia tal como la viví y dejar que cada quien saque sus propias conclusiones. Desde niño me fascinaba ver pasar los camiones pesados por la carretera, soñando con el día en que yo también podría sentir la libertad de la carretera bajo mis pies. Con el tiempo, logré convertir ese sueño en realidad. Dejé la escuela temprano, aprendí el oficio de mi padre, y a los 18 años ya estaba manejando por las interminables rutas del país, llevando mercancías de un lugar a otro. La carretera se convirtió en mi hogar y el tráiler en mi refugio. Aunque mi trabajo me mantenía lejos de la familia, encontraba en la soledad del camino una paz que no hallaba en ningún otro lugar. Pero esa paz, con el tiempo, se transformó en un silencio que a veces resultaba inquietante. Con los años, había escuchado muchas historias de otros traileros, relatos de encuentros extraños en las carreteras desiertas, de luces que aparecían de la nada y de voces que susurraban en la noche. Siempre las había tomado como meras supersticiones, cuentos que se contaban para pasar el tiempo en las paradas. Pero una noche, en una de esas carreteras solitarias que tanto disfrutaba, algo ocurrió que cambió mi percepción para siempre. Era una noche oscura de invierno, y yo conducía por un tramo solitario de la carretera que conectaba dos pequeñas ciudades en el centro del país. Había pasado el día transportando mercancías desde la capital, y ahora mi único objetivo era llegar a la próxima parada para descansar. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas se asomaba, dejando la carretera envuelta en una penumbra densa y pesada. A mi alrededor solo se escuchaba el rugido constante del motor y el sonido de los neumáticos contra el asfalto. Llevaba horas conduciendo sin ver un solo vehículo y el cansancio comenzaba a hacer estragos en mí. Mis ojos se esforzaban por mantenerse abiertos y sabía que debía encontrar un lugar para detenerme antes de que el sueño me venciera. A lo lejos, en la oscuridad, distinguí una figura que corría por el borde de la carretera. Fruncí el ceño, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. A medida que me acercaba, la figura se hacía más clara. Era un niño pequeño que corría descalzo por el asfalto. Pisé el freno con fuerza,
haciendo que el tráiler se detuviera bruscamente, y escuché el chirrido de los neumáticos mientras el vehículo se deslizaba sobre la carretera. El corazón me latía con fuerza en el pecho y mis manos temblaban al aferrarse al volante. El niño se detuvo en seco y se giró hacia mí, mirándome con una expresión que no pude descifrar a la distancia. No pude creer lo que estaba viendo. ¿Qué hacía un niño corriendo solo en medio de la noche en una carretera desierta? Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, esperando que el niño hiciera algún movimiento. Pero no lo hizo. Simplemente me observaba, con esa mirada que se clavaba en mí como si pudiera ver a través de mi alma. Decidí salir del camión para ver si necesitaba ayuda. Cuando abrí la puerta y bajé al asfalto, la fría brisa nocturna me golpeó el rostro y el sonido de los grillos llenó el silencio. «¡Oye!», grité, esperando que el niño me respondiera, pero no dijo nada. Comencé a caminar hacia él, pero con cada paso que daba, el niño parecía alejarse más, como si el camino entre nosotros se alargara. Mis pasos resonaban en la carretera vacía y un escalofrío recorrió mi espalda. Finalmente, me detuve a unos metros de donde lo había visto por última vez. Pero ya no estaba. Desapareció tan repentinamente como había aparecido. «¿Dónde estás?», pregunté en voz alta, pero solo el viento me respondió. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal del niño, alguna pista que me indicara hacia dónde había corrido. Pero no había nada, solo el asfalto oscuro y el silencio abrumador. Volví al camión, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de mí. Encendí las luces delanteras y escudriñé la carretera, pero no había rastro del niño. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Mi mente buscaba una explicación lógica. Tal vez era el cansancio que me estaba jugando una mala pasada, o quizás solo fue una alucinación causada por las horas al volante. Pero algo en el fondo de mi ser me decía que lo que había visto era real. Arranqué el camión de nuevo y continué mi camino, pero el sueño había desaparecido por completo. El rostro del niño seguía apareciendo en mi mente, esa expresión de extraña calma que me había dejado helado. Pasé las siguientes horas conduciendo con las manos tensas en el volante. Cada sombra en la carretera parecía tomar forma y cada sonido me hacía saltar en el asiento. Finalmente llegué a una pequeña estación de servicio que conocía bien. Decidí detenerme allí para descansar un poco y despejar mi mente. Aparqué el camión, bajé y me dirigí a la tienda para comprar un café. El empleado, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, me saludó con una inclinación de cabeza. «¿Noche difícil?», preguntó, notando mi expresión. «Sí, algo así», respondí, tratando de sonar despreocupado. «¿Alguna vez has escuchado algo extraño en esta carretera?». El hombre me miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando si debía responderme con la verdad. «Hay historias», dijo finalmente. «Cuentan que en esta zona a veces se ven cosas que no deberían estar ahí. Hace años, un niño murió atropellado en esta carretera. Dicen que su espíritu todavía ronda por aquí, buscando algo, o tal vez a alguien». Sentí que un frío me recorría la espina dorsal. Las palabras del hombre resonaron en mi mente, trayendo de vuelta la imagen del niño corriendo por la carretera. «¿Y tú lo has visto?», pregunté, intentando sonar curioso en lugar de aterrorizado. «No personalmente», respondió, «pero he escuchado a otros camioneros hablar de ello. Algunos dicen que lo han visto corriendo, como si intentara escapar de algo. Pero cuando se detienen para ayudarlo, nunca encuentran nada, solo el silencio y la carretera vacía». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Pagué mi café y regresé al camión, pero no pude dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. Me senté en el asiento del conductor, sosteniendo el vaso caliente entre mis manos, pero el calor no lograba disipar el frío que sentía en mi interior. Esa noche no pude dormir.
cada vez que cerraba los ojos, veía al niño corriendo por la carretera, esa mirada fija en mí, como si quisiera decirme algo. Pero lo más inquietante era que no podía sacudir la sensación de que, de alguna manera, había fallado, que el niño estaba buscando ayuda y yo no había podido dársela. Con el tiempo, volví a esa carretera en varias ocasiones, siempre con la esperanza de encontrar una explicación, de ver al niño de nuevo y descubrir qué era lo que quería, pero nunca lo volví a ver. Sin embargo, cada vez que paso por esa zona, disminuyo la velocidad y observo atentamente la carretera, esperando ver esa figura corriendo en la oscuridad. No sé si alguna vez podré olvidar esa noche, ni si encontraré paz sabiendo que quizás lo que vi fue algo más que una simple alucinación. Lo único que sé es que la carretera nunca es lo que parece, y que en la soledad de la noche hay cosas que prefieren permanecer ocultas, esperando el momento adecuado para mostrarse. Desde entonces, cada vez que escucho a otro camionero contar una historia similar, solo asiento y guardo silencio. Sé que algunos piensan que son solo cuentos para asustar a los novatos, pero yo sé la verdad. He visto cosas en la carretera que no puedo explicar y he aprendido a no cuestionarlas, porque a veces es mejor no saber lo que realmente acecha en la oscuridad.